Hermanos, estamos ante un texto que los más grandes estudiosos, los más grandes teólogos de la historia catalogan como la porción más importante de toda la carta a los romanos. Y no solamente eso, es para muchos la porción más importante de toda la Biblia. Este es el corazón de la Biblia. Romanos 3, del 21 al 26, es el corazón de la Biblia misma. ¿Sí? Hemos llegado al corazón, no solamente de Romanos, hemos llegado al corazón de la Biblia. Desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, que nos estuvo hablando el pastor en el último sermón, en todo este tiempo, Pablo se ha colocado a sí mismo como un fiscal de la humanidad. ¿Sí? Ha traído a toda la humanidad al juzgado celestial y se ha encargado de acusar y de demostrar que toda la humanidad, sin distinción alguna, está bajo la ira de Dios, la ira de Dios, la ira perfecta de santa de este Dios justo y perfecto. ¿Y por qué estamos bajo la ira de Dios? ¿Por qué toda la humanidad está bajo la ira de Dios? Porque todos los seres humanos hemos violado la ley de Dios. Y todos y cada uno hemos desobedecido a nuestro Hacedor. Todos y cada uno somos pecadores, desde el gentil más pagano hasta el judío más ortodoxo. Todos y cada uno hemos pecado contra este Dios, el único Dios verdadero. Y hermanos, no crea que Pablo, no crea que es Pablo el que da este diagnóstico por lo que él piensa. No es que Pablo diagnostica la condición del hombre por lo que a él le parece o por lo que él vio en su experiencia. Es Dios mismo quien ya ha examinado a toda la humanidad y ha dado su veredicto. Es Dios mismo el que ya dijo cuál es la condición del hombre. Pablo cita en el capítulo 3, versículos 9 en adelante, cita parte del Salmo 14. Y miren lo que el Salmo 14 dice en el versículo 2. Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No era una impresión de Pablo. La Biblia misma dice que Dios ha examinado a cada uno de los hombres y no hay uno bueno, no hay uno justo, no hay ni siquiera uno en toda la historia de la humanidad. ¿Y sabe lo que quiere decir Pablo cuando dice que no hay ni siquiera un justo sobre la tierra? Exactamente eso. ¿Sabe lo que significa ni siquiera uno en griego? Ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, hermanos. Hermanos, Dios es tan santo y su justicia es tan perfecta que nuestras obras más excelentes, lo mejor que la humanidad pueda llegar a dar, para Dios son un trapo sucio para sus ojos. Dice Isaías 64:6. Las personas que hacen su mejor intento de ser buenas personas y creen que hacer el mejor intento es un motivo suficiente para que este Dios perfectamente santo tenga algún tipo de consideración, no solamente nunca van a alcanzar el estándar de perfecta justicia que Dios demanda, sino que además, hermanos, piense en Dios, cómo Dios ve a alguien que trata de alcanzar su estándar de justicia con sus propios medios. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios la justicia propia de cada uno? ¿Cómo ve Dios el hecho de que las personas quieran autojustificarse a sí mismos? Dios lo ve como un insulto a su perfecta santidad. Dios lo ve como un pecado más. O sea, el hombre está haciendo algo bueno por fuera,
de la gracia, por fuera del arrepentimiento, por fuera del evangelio. El hombre está haciendo algo bueno, está queriendo ganar algo de favor de Dios, pero Dios mira esa actitud como un pecado más. Dice Romanos 14:23 que todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de un corazón renovado, que está depositando toda su confianza en Jesucristo, lo que no provenga de ahí es pecado. No es que es neutral, no es que Dios lo va a ver como algo bueno o digno. Para Dios es más pecado. El pecador le está diciendo a Dios, al final tu justicia es tan parecida como la mía. Es un insulto para nuestro Dios. Por eso Pablo terminó en el versículo 19 y 20 del capítulo 3 que leímos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, dijo Pablo, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Hermanos, todo lo que la ley hizo es poner a todo el mundo bajo el juicio de Dios, porque no hay nadie que pueda cumplir la ley a la perfección. No hay nadie que pueda alcanzar la justicia que Dios demanda. Así que cualquier persona en el mundo puede hacer su mejor intento de cumplir la ley de Dios o de ser buenas personas, pero nada de eso va a cambiar el veredicto que Dios ya dijo. Todos son culpables, todos son culpables. Y así, en este negro túnel, en esta oscuridad total en la que Pablo sumergió a la humanidad, aparece una luz, aparece un resplandor en medio de tanta oscuridad, en medio de tantas malas noticias. Pablo empieza el versículo 21 diciendo esto, pero ahora, hermanos, hay un pero, hermanos. Y podríamos hacer todo un sermón solamente con esta palabra, pero, hermanos, hay un pero. ¿Usted lo entiende? Hay un pero a todo esto. Hay un pero a esta situación totalmente perdida del hombre. Hay un pero que lo va a cambiar todo, hermanos. Así que bendito sea Dios por ese pero ahora, pero en cambio, pero por el contrario significa. Y hermanos, me estoy deteniendo en este pero, porque todo lo que Pablo va a decir a partir de aquí, a partir de este pero, es la más extraordinaria noticia que jamás el hombre va a poder recibir. Y la razón de este pero, hermanos, no tiene nada que ver con algo que nosotros podamos hacer o no. No tiene nada que ver con nuestras obras. La razón de que hay un pero en esta historia no es por nuestras obras, no es por nuestra causa. Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de esto de que vos trates de alcanzar la justicia por tus propios medios, aparte de las obras de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esa parte de la ley. Este pero no tiene nada que ver con nuestras buenas obras, hermanos. Porque nuestra justicia es y siempre será absolutamente insuficiente para alcanzar el estándar que Dios espera. ¿Cuál es el estándar que Dios espera de mí? Es este, perfecta obediencia a la ley de Dios. No un día. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año, desde la cuna hasta la tumba, obediencia perfecta a su ley. Ese es el estándar de Dios. Esa es la justicia de Dios. Justicia perfecta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y para que entendamos esto es todos los días de tu vida.
a cada minuto y a cada segundo, hermanos, con todo nuestro ser. Así que, como nadie jamás podría satisfacer a perfección la justicia de Dios, entonces a Dios le ha placido ofrecernos a nosotros la justicia perfecta que su justicia demanda. ¿Sí? Y voy a volverlo a repetir, hermanos, porque creo que esto es muy importante. Como ningún ser humano es capaz de obtener la justicia que Dios demanda, a Dios le ha placido manifestar su justicia a fin de darnos a nosotros la justicia que su perfecta justicia nos demanda. ¿Lo pudo entender? Y la única manera, hermanos, de que esto pueda suceder, la única manera de que Dios manifieste su justicia a nosotros, seres humanos, caídos, pecadores de carne y hueso, la única manera de que Dios manifieste su justicia a nosotros es que Él mismo venga a nosotros. La única manera en que la justicia de Dios pueda manifestarse y sernos ofrecida a nosotros es que Dios mismo la cumpla. Es que Dios mismo alcance por nosotros esa justicia y nos la regale a nosotros, porque no la podemos pagar. Es que Dios mismo debe hacerse como uno de nosotros y alcanzar esa justicia por nosotros y darnos esa justicia a nosotros. Y esto es exactamente lo que sucedió, hermanos. Dios mismo vino en la persona de su Hijo Jesucristo a este mundo y vivió cada segundo de su vida terrenal en perfecta e impecable obediencia a cada mandamiento, a cada artículo, a cada precepto, a cada jota, a cada tilde de la ley de Dios. Hermanos, Jesús amó al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, y a su prójimo como a sí mismo en cada segundo de su existencia. Hermanos, jamás pudieron redarguir de pecado a Jesús. ¿Y por qué? Porque jamás cometió pecado ni se halló engaño en su boca, dice la Escritura. Yo no sé si ustedes pueden entender el infinito abismo de diferencia que hay entre Jesucristo, el Hijo de Dios, y nosotros, y todo el resto de la humanidad. Hermanos, lo que nosotros no pudimos hacer ni por un segundo en nuestra vida, lo que nosotros no pudimos hacer por un segundo en nuestra vida, amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso jamás lo pudimos cumplir ni una vez, ni por un segundo. Lo que por un segundo nosotros nunca pudimos hacer es lo único que Jesús hizo durante toda su vida. Hermanos, ¿alguna vez escuchó decir esta frase? Dios nos ama tal cual somos. Dios nos ama tal cual somos. Eso es una mentira, hermanos. La única persona a la que Dios ama tal cual es a su Hijo Jesucristo. A todos los demás nos ama a pesar de lo que somos, pero tal cual somos, tal cual es solamente a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace, dijo Dios desde el cielo. Este es mi Hijo amado. Yo me complazco en Él. A Él lo amo tal cual es. Jesucristo, hermanos, Él es la justicia de Dios en persona. Él es la justicia de Dios, hermanos. Y esto no es nada nuevo. Pablo no está trayendo ninguna doctrina novedosa. Esto es todo lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y más que anunciado, Pablo dice que fue testificado en la ley y por los profetas. Fue testificado, hermanos. Los profetas y los santos del Antiguo Testamento no fueron simples anunciantes.
fueron testigos mismos de Cristo. Ellos miraban hacia el futuro, la gloriosa redención que Dios traería a sus escogidos y la esperaban en fe. Ellos fueron testigos de Cristo. Isaías 46, 12 al 13 dice: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Miren lo que Dios dice: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Entonces, hermanos amados, por fuera de todos nuestros intentos vanos, ¿no?, de alcanzar la salvación, fuera de todos esos intentos, Dios ha provisto su propia justicia para nosotros. ¿Y cómo es que puedo acceder? ¿Cómo es que usted y yo podemos acceder a esa perfecta justicia de Cristo? Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice Pablo. Es por la fe, hermanos, y solo por la fe. Hermanos, es depositando toda nuestra confianza, es transfiriendo toda la confianza que teníamos en nuestras buenas obras, en nuestra capacidad, en nuestro intelecto, en lo buen padre que éramos, en los buenos empleados que éramos, en el mucho dinero que habíamos juntado, toda esa confianza que teníamos en lo que nosotros hacíamos, transferírsela a Jesús y confiar únicamente en Él. Esa es la única forma de acceder a la justicia de Dios, hermanos. Y fíjense que Pablo está retomando algo que dijo en el capítulo 1, versículo 17. Él dijo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que la salvación es solo por fe, de principio a fin, no es por obras. No somos salvos por las obras, hermanos, es únicamente por la fe. Pero ahora Pablo nos dice, además, nos agrega algo a la fe. No se trata de cualquier tipo de fe, hermanos. Y esto es algo en lo que deberíamos prestar muchísima atención, y mucho más en estos tiempos de tanta ambigüedad, de tanto relativismo. Porque fíjense lo que dice Pablo en el versículo 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque no es la cantidad de fe lo que determina la salvación de una persona. De hecho, Jesús dijo que la fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza. Así que no es la cantidad de fe lo que define nuestro destino eterno. Hermanos, es el objeto en el cual esa fe es depositada. Hermanos, yo puedo tener toda la fe del mundo de que si me tomo un vaso de veneno no me voy a morir. Pero me la puedo tomar como si fuera cualquier jugo y me voy a morir igual. No es la fe, la cantidad de fe, lo que va a redimir nuestras almas. Es el objeto en el que esa fe descansa. Y el objeto tiene que ser Jesucristo, dice Pablo. Las personas podrán tener mucha fe, muchísima más que los cristianos, muchísima más fe en Buda, en Mahoma, en Dalai Lama, en el Papa Francisco, pero ninguno de esos mortales podrá jamás salvarlos nunca, porque ellos están tan perdidos como el resto de la humanidad. Y hermanos, otra cosa más. Vemos en este texto que tampoco es fe en Dios, hermanos. Hay personas que creen que van a ir al cielo porque creen en Dios. Sea cual sea la idea que tienen de Dios, sea cual sea el Dios que tengan en su vida. Creen que porque creen en Dios, porque no son ateos, porque no niegan la existencia de Dios, ya eso es suficiente.
Y déjenme decir algo más, hermanos, tampoco la fe salvadora es la fe en el Dios verdadero. Porque alguno puede llegar a pensar que quizá hay algún judío extremadamente piadoso que no creyó en el Evangelio, pero sí creía en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es el Dios verdadero, y en definitiva es el mismo Dios del Evangelio. Entonces Dios va a tener alguna consideración. No, hermanos, aquí el apóstol Pablo está siendo muy categórico. Él dice que la única fe salvadora es exclusivamente la fe depositada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta perfecta justicia de Dios está disponible por la fe en Jesucristo sin distinción alguna. Pablo dice, para todos los que creen. Y fíjense que no dice los que crean en Él o los que creyeron en Él, los que creen en Él. Porque aquellos que creen en Jesucristo permanecen creyendo en Él. No es que dicen, yo una vez hice la oración de fe acá o allá, o me bauticé en aquella iglesia, ya está. Después viví perdidamente mi vida, pero allá en el pasado quedó mi oración de fe, así que yo tengo un lugar en el cielo. No, hermanos. La salvación es para todo aquel que cree en Él, continuamente, cree en presente continuo. Pero no hay distinción, hermanos. Sea judío, sea gentil, sea rico, sea pobre, sea intelectual, sea analfabeto. La justicia perfecta de Dios está disponible para todos los que depositan toda su confianza en Jesucristo. Amados hermanos, Dios llama a todos sin distinción alguna, porque todos sin distinción alguna son convictos de pecado. Dios llama a todo el mundo al Evangelio porque todo el mundo está perdido. El llamado del Evangelio es universal porque la necesidad es universal. Por eso Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, todos destituidos de la gloria de Dios. Todos y absolutamente todos necesitamos la justicia de Dios a nuestro favor. Pero ninguno es capaz de alcanzar por sí mismo la justicia que Dios demanda. Y aquí, hermanos, en esta situación tan oscura, en donde necesitamos ser iguales a Dios en justicia para alcanzar su favor, y no podemos pagar por esa justicia, porque nada que hagamos puede alcanzar semejante justicia, aquí es donde el diamante del Evangelio es colocado encima de ese telón negro y brilla con total esplendor. Pablo dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios, por medio de la fe en Jesucristo, nos justifica, justificados. ¿Qué significa justificados? Significa que Dios nos declara justos. Acuérdense, todo esto está en un contexto de juicio, en un contexto en donde toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Y por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos declara justos. Nos declara justos ante Él. Y dice Pablo que Dios lo hace gratuitamente. Y en el griego esta palabra significa sin causa. Sin causa. No nos justifica por algo bueno en nosotros, o porque había algo loable en nosotros, o porque algo de nosotros le servía a Dios para su reino, entonces le convenía salvarnos. No, hermanos, sin causa nos justificó. Sin causa. Si hay alguna razón por la cual Dios nos justificó, le aseguro que no somos nosotros esa razón. Esa razón está en Él, por el puro afecto de su voluntad, según su propósito, porque Él quiso, pero nada de eso estaba en mí. Nada, nada, nada. Nos justifica sin causa en nosotros y además dice gratuitamente por su gracia.
Pareciera como decir dos veces lo mismo, gratuitamente, por su gracia, pero esta expresión, por su gracia, es tan importante. Dios nos regala su perfecta justicia, no a personas que se la merecen, que han sido tan buenos, que han sido tan perfectos, que han ayudado tanto, que han hecho tantas buenas obras, que le han hecho tanto bien a la humanidad, que Dios les da su justicia. No, hermanos, Él le ha dado su justicia a pecadores que no se la merecen bajo ningún punto de vista. Eso es gracia. Darle a alguien lo que no merece. Y yo no sé si usted escuchó bien lo que acabo de decir. Este Dios perfectamente justo, y acá es donde quisiera que usted se ponga a pensar, hermanos. Este Dios perfectamente justo nos declara justos a nosotros que somos totalmente culpables en realidad. ¿No les suena raro? Hermanos, la palabra gracia en Dios es increíble. En un Dios justo. Porque se supone que la justicia y la gracia son dos cosas que no deberían unirse. ¿Cómo es posible que alguien le dé algo tan bueno a alguien tan malo? Eso no es justicia, ¿no? ¿No le suena raro, hermanos? Yo sé que esto es una gran noticia. Dios justifica gratuitamente y por su gracia. Pero ¿no le suena raro que Dios llame justos a pecadores? ¿No le suena raro que Dios justifique impíos? ¿No le parece raro que Dios perdone a gente que mintió, que robó, que adulteró, que murmuró, que asesinó? ¿No le parece raro que Dios haga eso? Porque esto es lo que está detrás del argumento. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, no, es imposible que Dios perdone a él, es imposible por lo que hizo? Hermanos, Dios perdona impíos. Dios justifica impíos, dice Romanos. Este es el gran problema de las Escrituras. Hermanos, ¿sabe por qué este libro es tan largo? Esto le decía a los jóvenes en el campamento, me acuerdo. ¿Saben por qué es tan largo este libro, hermanos? Yo le voy a explicar la razón. ¿Sabe cuál debería haber sido el último versículo de la Biblia? Apocalipsis 22, 21 no. ¿Sabe cuál debería haber sido el último versículo de la Biblia? Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Sabe lo que dice? Dice esto: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, si Dios es justo, si Dios hubiese manifestado su justicia en ese preciso momento, lo que debería haber hecho es abrir la tierra y que el infierno se trague a Adán y a Eva, y fin de la historia. Ahí terminaría la Biblia. Y el problema aquí es que a Génesis capítulo 3 versículo 6 le sigue el 3.7, el 3.8, el 3.9, el 3.10, capítulo 4, 5, 10, 20, 50. ¿Y cómo puede ser? Adán y Eva pecaron contra Dios. Y este Dios perfectamente santo, perfectamente justo, que supuestamente aborrece el pecado y la maldad, no los destruyó. Y aquí se generó un problema literalmente de proporciones cósmicas, hermanos. Todos los ángeles habrán dicho, ¿qué? ¿No los vas a condenar? Toda la creación habrá mirado ese momento a Dios. ¿Qué es lo que Él iba a hacer? Y Él no hizo nada. Él no los destruyó como debería haberlo hecho. Entonces, a partir de ese momento, el honor de Dios
se puso en juego en la historia de la humanidad. Hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que si Dios es justo, Él no puede perdonar pecados. Este es el gran problema de las Escrituras. Porque la verdadera justicia no perdona pecados. Perdón, no la verdadera justicia. La justicia lógica, razonable, no perdona pecados. Y yo le voy a dar este ejemplo. Hermanos, imagínese que usted atrapa a un asesino y lo lleva al juez. Y le muestra al juez la pistola con la que mató, el cuerpo asesinado, las huellas del asesino en el arma. Y como si fuera poco, un video donde el asesino mata en primer plano a esa persona. Sin lugar a dudas es culpable esta persona. Y como si fuera poco, hermanos, le agrego que la víctima que murió es un familiar suyo. Y usted llevó al asesino al juez. Y el juez dice, bueno, yo soy un juez amoroso. Yo soy un juez lleno de misericordia. Anda tranquilo, le dice al asesino. Anda, yo te perdono. Anda, te perdono. ¿Qué pensaría usted de ese juez? ¿Qué pensaría usted de ese juez? ¿Que cumplió con su deber? ¿Que hizo justicia? ¿Usted pensaría que ese juez es tan corrupto como aquel asesino? El juez está ahí para declarar a alguien inocente o culpable, pero no para perdonarlo. No está ahí para perdonar el juez. Y aquí tenemos a Dios, el juez de toda la tierra, que se llama a sí mismo el juez justo, perfecto en santidad, perdonando a asesinos, perdonando a adúlteros como David, a engañadores como Jacob, a desobedientes como Moisés, a mentirosos como Abraham. Y Abraham lo llama a su amigo. Entonces, ¿cómo es que Dios va a justificar a pecadores que merecen ser castigados y al mismo tiempo Él seguir siendo justo, Él seguir siendo santo? ¿Cómo el juez de toda la tierra va a absolver a personas culpables y al mismo tiempo darse el lujo de seguir llamándose justo y santo? ¿Cómo? Porque, hermanos, muy lindo que Dios nos perdone a nosotros nuestros pecados, pero su justicia no puede quedar anulada por perdonarnos a nosotros. Dios no puede hacer la vista gorda al pecado y agarrar a un grupo de personas y decirles, bueno, a ustedes los perdono, pero cállense, no le digan a nada. Vaya. Dios no puede hacer eso, hermanos. La justicia de Dios debe ser satisfecha. Y aquí es donde el Evangelio se vuelve glorioso, hermanos. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este texto es glorioso, hermanos. No me alcanza la vida para escudriñar este texto. Dios nos justifica mediante la redención que es en Cristo, dice Pablo. En primer lugar, el primer término que Pablo usa para graficar cómo Dios va a resolver este problema es la palabra redención. Y esta palabra viene del lenguaje del mercado de esclavos. Redención.
Cuando alguien compraba o alguien quería poner en libertad a un esclavo, debía pagar un rescate. Tenía que pagar un determinado precio por el esclavo. Y hermanos, eso éramos usted y yo. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Nuestro Señor Jesús dice en Juan 8:34, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amados hermanos, ustedes y yo estábamos esclavizados en nuestros pecados, obedecíamos a nuestros pecados. Todos éramos esclavos del pecado. Estábamos cautivos del pecado y no nos dábamos cuenta. ¿Y saben por qué no nos dábamos cuenta? No nos dábamos cuenta de que éramos esclavos del pecado porque nuestra voluntad estaba tan caída que aceptábamos con gusto el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Era lo que a nuestro corazón le agradaba hacer y lo hacíamos con todo gusto. Nos dejábamos dominar por el pecado porque el pecado nos agradaba. Éramos esclavos del pecado. Pero Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y para hacerlo, hermanos, Él pagó con su propia sangre. Y ahora que Él pagó por nosotros y nos libertó, ahora nosotros le pertenecemos a Él exclusivamente. Somos de Él, hermanos. Porque algunos por ahí se piensan de que Jesucristo pagó para que ahora nosotros hagamos lo que se nos antoja. No, hermanos, hemos pasado a ser esclavos de otro, dice Romanos, de Cristo. Él pagó. Él nos compró con su sangre. Pablo le dice a los corintios, en su primera carta, en el capítulo 6, 19, le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Él nos compró. Le pertenecemos a Él. En Romanos capítulo 6, versículo 17, Pablo va a decir, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia, hermanos. Otro término que Pablo usa en el texto que estamos considerando hoy, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, hermanos. Esta palabra propiciación es tan profunda, es tan importante, hermanos. Alude a la idea de apaciguar, de satisfacer. Hermanos, ¿recuerdan cómo empezó la exposición de Pablo? La exposición del Evangelio. Él empezó en el versículo 18 a exponer el Evangelio. En el capítulo 1, versículo 18. Y lo primero que dice es, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y cuando le habla a los judíos que se creen un poco mejor que el resto, les dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, nuestro Dios es amor, dice su palabra. Él es amor. Y por causa de su amor es que Él odia, Él aborrece el pecado.
Y usted puede estar pensando que yo estoy diciendo una locura. ¿Cómo Dios va a odiar? Pero hermanos, la razón por la que Dios aborrece y odia y derrama su ira santa no es que Dios es un loco enojado, hermanos, es que Dios es amor. ¿Ustedes quieren saber cuál es la fuente de la ira de Dios? El amor de Dios. ¿Saben de dónde brota la ira santa de Dios? De su amor. De su amor a la justicia. De su amor a la santidad. Él ama la santidad con todo su ser. Él ama la justicia con todo su ser. Y su ira se enciende contra todos aquellos que la pervierten. Algunos creen que lo contrario del amor es el odio. Entonces Dios no debería aborrecer ni odiar, porque es lo contrario al amor. Y eso no es verdad. Lo contrario al amor es la indiferencia. Es que no te importe. Es que seas indiferente. Si usted es una persona que ama la vida, ¿qué es lo que va a sentir con aquellos que atentan contra la vida? Si usted es una persona que ama a los niños, usted va a aborrecer a todos aquellos que abusan de los niños, porque ama a los niños. Usted no va a ser indiferente porque ama a los niños. Bueno, Dios ama con todo su ser la santidad y su buen nombre y su justicia. Y usted y yo lo único que hemos hecho es pervertirla y mancharla y torcerla y quebrarla. Y justamente porque Dios es amor, Él nos debe aborrecer. ¿Qué pasaría si Dios fuera indiferente al pecado? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si a Dios le diera lo mismo el pecado? Entonces Dios no amaría la santidad. Dios no amaría la justicia. Pero la razón por la que el Salmo capítulo 5, versículo 5 dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Y si no se arrepiente, Él afilará su espada. La razón por la que dice eso es porque Dios ama la justicia. Ama la rectitud y la santidad. Hoy en día, muchos cristianos, si es que se los puede llamar así, no conciben la idea de que Dios esté airado contra el pecador. Pero este texto de Romanos, hermanos, dice que Dios expuso públicamente a Cristo en la cruz del Calvario, a la vista de todos. Lo castigó a la vista de todos, hermanos, como un sacrificio propiciatorio para aplacar, apaciguar o satisfacer la ira santa de Dios contra nosotros. ¿Cómo que Dios no está airado? Miren lo que le hizo a su Hijo cuando vio nuestros pecados en Él. ¿Cómo que Dios no está airado? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él para que nosotros podamos tener paz con Dios. Él fue castigado con nuestro castigo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, hermanos. Y Cristo fue puesto por Dios como un sacrificio propiciatorio por nuestro pecado. Cristo vino a satisfacer la ira santa de Dios contra sus escogidos, contra nuestros pecados. ¿Qué pasó cuando Juan el Bautista vio a Jesús caminando por ahí? ¿Qué es lo que dijo? Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Hermanos, ¿para qué usaban los corderos? ¿Para acariciarlos? Los usaban para matarlos y sacrificarlos y rociar su sangre en el propiciatorio del arca. Y Juan está diciendo, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero que Dios trajo al mundo a morir, a dar su sangre para apaciguar la ira. Porque sus corderos no sirven para nada. Pero este es el de Dios. Hermanos, Dios no le hizo la vista gorda a nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados en Jesucristo y lo castigó. Él puso nuestra inmundicia en su perfecto, precioso y amado Hijo. Y lo castigó con todo el peso de su ira. El castigo que cada uno de nosotros merecíamos fue derramado sobre Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Y fíjense, hermanos, que Pablo dice en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora Pablo va más allá con respecto a la fe de la que hablamos hace un momento, hermanos. Porque hay algunos que son capaces de decir, yo creo en Jesús. Él fue un gran maestro. Él fue el hombre más sabio de la historia. Así que voy a ser salvo porque yo creo en Jesús. No, hermanos, Pablo está hablando de un convencimiento general. No está hablando de un convencimiento general. Está diciendo Pablo que el que verdaderamente sea justificado lo será por creer que esa sangre que fue derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario es la única capaz de limpiar nuestros pecados y satisfacer la perfecta justicia de Dios. Nadie se va a salvar por creer que Jesús fue un gran maestro. No, hermanos, lo que hay que creer acá es que Jesús murió en mi lugar como un pecador, porque eso es lo que yo era. Y ese sacrificio es suficiente para salvarme eternamente, porque Él es invaluable. Su justicia es perfecta. Su vida es impecable. La razón, hermanos, por la que Dios no destruyó a Adán y a Eva en el mismo instante en que pecaron, la razón por la cual justificó a Abraham y a todos los santos del Antiguo Testamento, la razón por la cual perdonó los pecados de todas aquellas personas, es porque Dios estaba conteniendo su ira contra ellos y esperando con paciencia la venida de su Hijo al mundo para descargar por completo su ira sobre él. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 26 y 25, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Entonces, amados hermanos, la vida eterna e invaluable de Jesucristo fue puesta como sacrificio para pagar el eterno e infinito castigo que nuestros pecados merecían. Jesucristo fue tratado en esa cruz como yo debería haber sido tratado, para que ahora nosotros seamos tratados como Él debería haber sido tratado. Inocente, santo, perfecto. Dios nos ha hecho justicia de Dios en Cristo
por medio de la fe en su sangre. Pablo termina este glorioso evangelio diciendo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora Dios puede perdonarnos. Ahora Dios puede perdonarte porque tu pecado ya fue castigado. Ahora Dios puede perdonarte porque alguien pagó el precio para rescatarte. Dios puede perdonar impíos porque el pecado ya fue pagado. Dios puede perdonarte, hermano, amigo, amiga que me estás escuchando. Dios te puede perdonar. Esto es increíble, hermanos. Es impresionante. Él puede perdonarnos y seguir siendo justo. Él puede disculpar impíos y darse el lujo de seguir siendo el Rey justo y santo y perfecto, porque Él mismo pagó el precio de nuestros pecados. Amigo, amiga, quizás estás escuchando el Evangelio por primera vez en tu vida. Y no me importa si vas a una iglesia cristiana, quizá esta es la primera vez que lo escuchás en tu vida. Quizá nunca te predicaron verdaderamente el Evangelio. Es mi deber decirte que todos somos pecadores y eso te incluye. Te incluye a vos sin lugar a dudas. No interesa lo que tus padres opinen de vos o lo que tus amistades opinen de vos. Cuando estés delante del trono de Dios, lo único que va a importar es lo que Él tiene para decir de vos. Y eso ya lo dijo, que estás destituido de la gloria de Dios por tu pecado. Que de ninguna manera vas a obtener la salvación por tus buenas obras o porque hayas hecho algo bien en tu vida. Nadie va a ser salvo por esas cosas, a menos que hayas obedecido perfectamente la ley de Dios. Y te digo de antemano, jamás lo hiciste, jamás lo vas a hacer. Porque el que ofende la ley en un punto, dice Santiago, se ha hecho culpable de todos. Todos en tu familia, o en tu trabajo, o en tu grupo de amigos, te pueden ver como una buena persona, pero Dios te ve como un impío, como una impía, como un rebelde, como un enemigo. Y por esa razón estás bajo la ira de Dios y caminando hacia la condenación eterna, porque dice la palabra de Dios que este Dios es juez justo y de ningún modo va a tener por inocente al culpable. Pero también es mi deber decirte esto, que este Dios perfectamente santo y justo es también perfectamente bueno y misericordioso. Y Él dice que se deleita en perdonar a pecadores, como vos y como yo. Él ama perdonar pecadores. Y por eso Dios nos ha provisto un Salvador. Un Salvador. Uno solo. Uno solo es suficiente. Uno solo puede redimirnos para siempre. Si lo trae Dios, si lo envió Dios, es suficiente. Nos ha provisto a alguien que vivió la vida de perfecta obediencia que ni vos ni yo jamás vamos a poder vivir. Nos dio a alguien que murió bajo la ira de Dios en tu lugar y el mío. Nos dio a alguien que pagó el altísimo precio de nuestros pecados. Y nos dio a alguien que luego de morir resucitó, porque Dios lo colocó como el único al que Él aprueba para ser salvo. La única salvación, el único sacrificio que Dios aceptó favorablemente es el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y si has entendido en este día que no sos una buena persona y que no estás a la altura de la justicia que Dios demanda,
que ves el pecado en tu vida, entonces Dios te manda que ahora mismo, no mañana, no dentro de una hora, ahora mismo te arrepientas de tus pecados y que confieses que Jesús es el Señor y le entregues a Él tu vida y vivas para obedecerle a Él. Y entonces vas a ser salvo. Ahí estás, delante de Dios, en este momento. Él te está mirando, Él te está escuchando.